¿Se ve la pantalla? Sí, profesor, sí se ve. Ya, esta partecita creo que no la había puesto yo. Esto lo van a tener como fórmula. Algunas integrales, son como 5. Una de ellas viene a ser el más usado, el diferencial de u sobre u cuadrado menos a cuadrado, 1 sobre 2a, el logaritmo en valor absoluto del cociente de u menos a sobre u más a. ¿Cómo demuestro esto? De varias formas, ¿no? Una forma sería, hasta el momento, hacer uso de la sustitución trigonométrica. Hacemos u igual a secante de alfa. Entonces va a salir esa fórmula. También alguien puede hacer a cosecante, ¿no? Una forma equivalente. Después podemos hacer otra sustitución. Podemos hacer u igual a coseno hiperbólico. Hoy día vamos a ver las hiperbólicas y algunas identidades de las hiperbólicas. Entonces, entre realizar una sustitución algebraica, perdón, una trigonométrica, o hacer una hiperbólica, entonces es más rápido la integración y más sencilla usar hiperbólica, donde se puedan hacer, ¿no? La segunda que se va a presentar, en todos los casos que están acá, son constantes. Entonces, la integral diferencial de u, raíz de u cuadrado menos a cuadrado, eso sería logaritmo de u más el radical que está ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo resuelvo? Haciendo u igual a secante de alfa, y me va a llevar una trigonométrica. Pero no va a salir directamente esto acá, sino va a salir otra expresión que se le da la forma con su conjugada y todo, y sale esa fórmula que está ahí. Pero si ustedes quieren hacer una directa, en este caso hacen u igual a coseno hiperbólico, y esto se demuestra que es a cuadrado seno hiperbólico cuadrado. Sacando raíz cuadrada me queda a seno hiperbólico. Y si u es a coseno hiperbólico, su diferencial va a ser a seno hiperbólico. Se simplifica y de frente queda la integral de diferencial. Entonces es mucho más rápido la hiperbólica. Acá también está de acá, la tercera. Muy parecida a la anterior, solamente difiere en el signo, acá es menos y acá es más, logaritmo de u más el radical, ¿no? Eso sería entonces las tres expresiones. Hay dos más, ¿no? Hay dos más, una que es la integral de raíz de u cuadrado más a cuadrado, y otra es la integral de raíz cuadrada de u cuadrado menos a cuadrado. Son las 5 que manejan, pero principalmente son estas tres que están acá. Entonces ahí está sustitución trigonométrica, como le indico, u igual a secante, ¿no? Variable al cuadrado menos constante, entonces u igual a secante. Con esto ya hemos demostrado que esto es a cuadrado tangente cuadrado, ¿no? Diferencial es a secante tangente, simplifico y reduzco, ¿no? Y me queda la integral de la cosecante. Ya está ahí. Y esto ya lo conocemos, que es esto acá. Usamos el triángulo, o en todo caso, el cambio de variable que hemos hecho, ¿no? Acá está u igual a secante, de espejo secante va a ser u sobre a. Utilizo el triángulo, secante, acá está teta, no se ha dibujado teta, de longitud cateto de la hipotenusa sobre la longitud cateto adyacente. Por Pitágoras, la longitud cateto opuesto a teta es raíz cuadrada del cuadrado de la longitud de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto adyacente. Y entonces ya tengo esta expresión, que es cosecante menos cotangente, ¿no? Y reemplazo entonces el equivalente, ¿no? Ya ustedes, acá el contexto hace uso de este radical,
menos cotangente A sobre el radical, y me sale arriba U menos A sobre el radical. Entonces ahí ese U menos A es raíz cuadrada de U menos A al cuadrado, y va a salir este cociente, ¿no? Y hasta ahí la fórmula. Entonces son tres fórmulas que ustedes van a hacer uso indistintamente a partir de esta práctica que viene, parcial o posteriormente en los temas que vengan después, ¿no? Acá todavía no sabemos las hiperbólicas, pero una vez, para que vean ustedes la ventaja de la hiperbólica, ahí dice método 2. En el proceso anterior de la sustitución trigonométrica, ahí he tenido que hacer una operación algebraica, todo, para llegar a la respuesta que dan los libros. No es directo. En cambio, con la hiperbólica, hacemos U igual a tangente hiperbólica, y entonces ahí diferencio, vamos a demostrar que ese es su diferencial. Reemplazo acá y vamos a demostrar que A1 menos tangente hiperbólico cuadrado va a ser secante hiperbólico cuadrado. Entonces, que se va con esto y queda directamente, ahí está, sabiendo el uso de la identidad, queda solamente la integral del diferencial. Y esto me queda X por menos 1 sobre A. ¿Y qué es X? Si tangente hiperbólica es 1 sobre A, X va a ser arco tangente hiperbólica de 1 sobre A, ¿no? Pero que en los libros a veces va a aparecer esa expresión que está ahí. Normalmente no utilizamos esto, sino lo más conocido es 1 sobre 2A, logaritmo de 1 menos A sobre 1 más A. Acá hay ejercicios. Hay 4 ejercicios, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos integral de 0 a pi medios, coseno de x, 4 coseno de 2x. El coseno de 2x tiene 4 fórmulas, ¿no? Tiene coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, tiene 2 coseno cuadrado menos 1, 1 menos 2 seno cuadrado, y tiene en función de la tangente, 1 menos tangente cuadrado sobre 1 más tangente cuadrado. De esas 4, como arriba hay coseno, entonces me conviene expresar esto en función del seno cuadrado. Entonces yo voy a decir que coseno de 2x va a ser 1 menos 2 veces seno hiperbólico, perdón, 1 menos 2 veces seno cuadrado de x, ¿no? Entonces ya tengo eso ahí. Acá está justo la parte que está ahí. ¿Por qué hago esto? Porque abajo me queda en función seno, y arriba está la idea del seno, que es coseno. Por esa razón es que lo llevo a esa forma, ¿no? Ya tengo esto, y reemplazo 4 más coseno de 2x. Entonces ya me está quedando 5 menos esto. Entonces yo pongo esta forma, y entonces a raíz de 2 por seno de x le llamo u. Entonces voy a tener acá a cuadrado menos u cuadrado. Y si yo diferencio, esto está arriba. Por eso que he multiplicado arriba y abajo por raíz de 2, ¿no? Por raíz de 2. Entonces ya tengo arriba es diferencial de u, y abajo es a cuadrado menos u cuadrado. Pero la fórmula que hemos dado es al revés, ¿no? No se olviden, diferencial de u sobre u cuadrado menos a cuadrado. Entonces, si quieren, factorizan el signo para la fórmula, o también pueden usar con signo más. Esto sería entonces el 1 sobre 2a, 1 sobre 2a, logaritmo de, esto viene a ser a menos u, perdón, a más u sobre a menos u, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros vamos a utilizar diferencial de u sobre u cuadrado menos a cuadrado, que es 1 sobre 2a, logaritmo de u menos a sobre u más a. Pero si está así, y yo factorizo el signo, menos, va a quedar lo que yo les digo, y va a quedar arriba la diferencia, y abajo la suma. Pero como hay un menos, ese menos pasa arriba como potencia, y es el recíproco, ¿no? Entonces, cuando tengan entonces diferencial de u sobre a cuadrado menos u cuadrado, es también 1 sobre 2a, logaritmo de a más u sobre a menos u. No olviden poner eso, porque también es frecuente. Ya lo demás es evaluar, ¿no? Evaluar.
No se olviden un escrito que le hice a algunas integrales conocidas, ¿no? Cambios de variables útiles que había puesto yo, había puesto varios cambios, x más 1 sobre x, y había puesto u, x menos 1 sobre x igual a u, después x cuadrado más 1 sobre x cuadrado, y entonces esto de acá, este factorcito, me hace recordar eso. Por eso que yo divido entre x cuadrado y divido todo esto entre x cuadrado. Y al dividir esto y completar cuadrados me queda esto de acá, ¿no? Ya tengo esto de acá. Y la derivada de esto está arriba. Entonces, si a x más 1 sobre x le llamo u, entonces tengo u cuadrado menos 1 al cuadrado. Y arriba tengo el diferencial de u, con este de x acá. Entonces ya eso me queda 1 sobre 2a, donde a vale 1, y logaritmo de u, que es menos 1 sobre u más 1. Entonces siempre estar pendiente de las indicaciones que se han dado para ciertas integrales. Eso no es común, digamos, pero generalmente no lo van a encontrar en los libros extranjeros. Los libros extranjeros son bastante sencillos. Normalmente si queremos resolver algún problema de alguna pregunta que viene en alguna facultad de la UNI, ¿no? Los profesores han creado muchos problemas. Normalmente el problema puede haber sido, por ejemplo, yo le pongo acá diferencial de u, y acá le pongo u cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿ya? Eso puede haber sido el problema. Y uno de los que cambia eso es el profesor Chandía. No sé si el profesor Chandía le enseñó antes. Entonces el profesor Chandía cambia mucho eso. Entonces, si acá es diferencial de u, y acá es u cuadrado menos, entonces vamos a ver qué hacemos. Si acá pongo x más 1 sobre x, si acá pongo x más 2 sobre x, o x menos 3 sobre x, y se va a dar cuenta que cuando diferencia va a estar arriba. Entonces ahí uno tiene que encontrar el cambio adecuado, ¿no? Por eso le digo, si uno no practica y no ha visto problemas, entonces no va a poder hacer problema. Pero aquel que lee, practica, esto ya se hace rutinario. Quizás quita un poquito de tiempo, pero ya se hace rutinario. Y ahí apareció, ¿no? Hago el cambio y esto es lo que yo le indicaba. Y ya el problema es común. Esto sería el diferencial de t sobre t cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Qué dice la fórmula? 1 sobre 2a con a igual a 1. Y sale el logaritmo de t menos a sobre t más a. Luego se cambia t por la suma de esos recíprocos. Acá, en este problema, tercero, tengo seno cuarta, coseno cuarta. Entonces, ese seno cuarta, coseno cuarta también tiene varias formas, ¿no? Una de las formas, la más directa, es 1 menos 2 veces seno cuadrado coseno cuadrado. Eso sería 1. La otra sería seno cuarta más coseno cuarta, 1 menos 1 medio de seno cuadrado de 2x, ¿no? Y también tiene otra del arco de 4, ¿no? Va a ser 3 más coseno de 4x sobre 4. Entonces, dependiendo qué necesito, entonces yo puedo hacer uso de esa expresión. En este caso, lo estoy llevando, ya lo de arriba es conocido ángulo doble, coseno de 2x. Entonces acá ya tengo ya mayor decisión para cómo reemplazar de las 4 fórmulas que se conoce de esto, cuál me conviene. Entonces me conviene la primera que les dije, ¿no? Esto acá. Si ustedes derivan, entonces ya tengo acá, recuerden que la derivada del seno cuadrado de alfa, eso viene a ser seno de 2 alfa, ¿no? Seno de 2 alfa. Pero en este caso, si yo estoy pensando en eso, sería acá 4x. Entonces, si fuese así, ya estaría pensando en un logaritmo, pero diferente a lo que estamos viendo. Entonces, acá solamente doy mínimo con un múltiplo por 2, y este 1 por 2, 2, y es raíz de 2 al cuadrado, y este es seno de 2x, así al cuadrado, ¿no? Y ya la derivada del seno de 2x es 2 coseno de 2x, y justo ahí aparece coseno de 2x. Multiplico por 2 y divido entre 2, ¿no? Ya está. Otra vez esto sería diferencial de u sobre a cuadrado menos u cuadrado. Acá está al revés, ¿no? Recuerden,
y yo he puesto la fórmula diferencial de u sobre u cuadrado menos a cuadrado, que es lo más común en los libros. Entonces va a ser 1 sobre 2a, logaritmo de u menos a, sobre u más a. Pero cuando está al revés, diferencial de u sobre a cuadrado menos u cuadrado va a ser 1 sobre 2a, logaritmo de un cociente, donde va a ser a más u sobre a menos u. Si no quieren tener otra fórmula, factorizan el signo nomás acá, y acá antepongo menos, y acá va a ser la variable al cuadrado menos la constante al cuadrado, ¿no? Ya tengo eso. Y luego se evalúa, ¿no? Ya se evalúa y ahí está. En el problema 4, acá este era el problema a integrar, este es el problema planteado, y de ahí tengo que ver cómo llego a esto, ¿no? Por ejemplo, esto acá, el seno 2x tiene que ver con esta suma. Entonces, esa suma elevada al cuadrado me queda entonces 1 más seno 2x. Podría pensar ahí, ¿no? Entonces, acá hago un cambio no tan conocido, digamos, de seno menos coseno, diferencio, y ya tengo, en el numerador tengo diferencial de t. Entonces ahora tengo que buscar, esto viene a ser 2 seno coseno, ¿no? 2 seno coseno. Entonces tengo que buscar ahí, elevo al cuadrado esto de acá, y esta sí es una identidad conocida, ¿no? La suma y la diferencia son conocidas. 1 más menos el doble. Entonces yo necesito seno de 2x abajo, entonces esto viene a ser seno de 2x, queda 1 menos t cuadrado, y más 3, queda 4 menos t cuadrado. Y ya el problema quedó. Tampoco es visible ese cambio. Pero esa relación de seno doble tiene que ver entonces con el cuadrado de seno más coseno o el cuadrado de seno menos coseno. Eso. Y generalmente yo decía que siempre con un cambio, en el numerador siempre aparece el diferencial, ¿no? Entonces busco de dónde viene esto. Entonces ya en ese caso yo me doy cuenta que viene de acá, porque cuando yo diferencia, acá le falta el diferencial de x, ¿no? Le falta el diferencial de x. Ya ustedes lo corrigen ahí. Y ya lo demás ya es conocido. Todavía no lo llevamos a arco tangente hiperbólico porque todavía no sabemos la fórmula del arco tangente hiperbólico. Esos son 4 de la fórmula que deben tener presente, 3 fórmulas, ¿no? Que deben tener presente. Acá está la otra fórmula. No confundirse con raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado, que queda arco seno, ¿no? Arco seno. Entonces va a quedar logaritmo de u más la raíz cuadrada de u cuadrado menos a cuadrado. Entonces ahí sustitución trigonométrica. U va a ser igual a secante. Ahí está su diferencial a secante tangente. Reemplazo. Abajo queda cuadrado tangente cuadrado. Y me queda fuera eso a tangente. Se va el a, se va la tangente y queda la integral de la secante. Y eso ya hemos visto que es logaritmo de secante más tangente, ¿no? Entonces ahí tenemos secante más tangente, que es raíz de secante cuadrado menos 1. Y el cambio de la expresión 1 es que el secante va a ser u sobre a. Esto acá va a ser u sobre a, acá va a ser u sobre a al cuadrado, u cuadrado sobre a cuadrado menos 1. Esto va a quedar raíz de u cuadrado menos a cuadrado sobre a. Esto también tiene sobre a. Entonces va a tener logaritmo de un cociente, va a ser logaritmo del numerador menos logaritmo de a, que es una constante. Con esta constante va a formar parte de otra constante, por eso que los libros de frente ponen solamente este resultado. Y acá hay unos ejemplos, ¿no?
directo el primero. Esto se puede escribir como 2x al cuadrado y esto menos 3 al cuadrado, ¿no? Le doy la forma y ya estoy en la propiedad 2x igual a u, y entonces el diferencial de u va a ser 2 de x. Entonces esta fórmula es integral de diferencial de u sobre raíz de u cuadrado menos a cuadrado. Entonces no se olviden que acá hay un coeficiente 1 medio, pero ojo, acá le falta, ¿no? ¿Qué le falta? La fórmula de esto viene a ser, perdón, me estaba confundido sin el radical. Con el radical de frente tenemos la fórmula logaritmo de u, que viene a ser 2x, más raíz cuadrada del cuadrado de u, menos a cuadrado. Ya está ahí. Acá también es directo el otro problema. Esto lo paso al numerador, x de x, y acá tenemos entonces e a la x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces tenemos la fórmula nuevamente directa. Entonces acá tenemos la fórmula directa. Entonces acá es e a la x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces ya tengo eso. Me queda acá, este no está por gusto, ¿no? Esto está por gusto. Lo han copiado de acá y después han querido cambiar. El problema de cuando digitan, a veces quieren jalar fórmulas anteriores. Fíjense, la fórmula es sin coeficiente. Integral diferencial de u. Raíz de u cuadrado menos a cuadrado es solamente el logaritmo de u, que es la base, más el radical. Entonces, acá hay un error. En el problema 2, digo esta forma. Entonces, esto es raíz de x, perdón, e a la x al cuadrado, menos 1 al cuadrado, y arriba e a la x de x. Entonces, u vale e a la x, entonces esto se convierte en la integral de diferencial de u, raíz cuadrada de u cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces va a quedar solamente logaritmo de u, e a la x, más el radical, ¿no? Entonces, este coeficiente es el de arriba, que han copiado. Copiado esto, como hay logaritmo, todo. Hay esta raíz para cambiar, ¿no? Se han olvidado de borrar el factor 2. Todavía no vemos coseno. Hoy día vamos a ver identidades del coseno hiperbólico, tangente hiperbólica. Entonces ya ustedes van a ver todo esto de acá, ¿no? Vamos a ver que el diferencial de coseno es el seno hiperbólico, y seno hiperbólico, coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado vale 1. De ahí sale esa identidad. A veces las hiperbólicas salen más directas. Cuando se integra, fíjense acá que va a quedar. Se cancela todo esto y queda solamente la integral diferencial de t. Esto me queda t más una constante, ¿no? Es más rápido. Entonces noten ustedes que esta integral que está acá es logaritmo de u más raíz cuadrada de este radical. Pero eso también está quedando arco coseno hiperbólico. Entonces estamos viendo que el arco coseno hiperbólico se va a formar en función de ese logaritmo. Esta de acá, también una trigonométrica, va a ser u igual a tangente. Hacemos la sustitución trigonométrica. Cuadrado de la variable más una constante positiva, u igual a la raíz de la constante por la tangente. Su diferencial a secante cuadrado, y a cuadrado, este es a cuadrado más u cuadrado, sale, acá le falta, es a cuadrado secante cuadrado, ¿ya? Acá está a cuadrado por 1 más tangente cuadrado, que es secante cuadrado, entonces cae a cuadrado secante cuadrado. Reemplazo en la integral y me queda la integral de la secante, logaritmo de secante más tangente. Ya vuelvo a mi variable, utilizo, acá falta poner teta acá,
era U igual a tangente de teta. Entonces, si este es teta, tangente va a ser U sobre A, por Pitágoras va a ser esto de acá, y ya reemplazo y me sale la fórmula. Usted ya, cuando ven un ejercicio, ya sea en práctica, examen, ya no tienen que hacer la demostración. De frente usan esa fórmula. Esto ya lo vimos ya. Esto lo he enviado ayer, así que anteriormente también, vayan comparando porque a veces ellos colocando algunos ejercicios más, ya vimos todo esto. Vamos a ver este ejercicio, ¿no? Este ejercicio vino en un parcial, cuando yo era la tercera vez que enseñaba el curso, creo, un bonito problema. Dice, sea f una función definida para todo x mayor que 0, tal que se cumple que f evaluada en el producto es la suma de la función evaluada en cada uno de los factores. Para x positivo, y me dan como dato que límite de 1 más x sobre x es igual a 1. Y piden determinar la función f, ¿no? Dice, sugerencia, use la definición de la derivada. Entonces, en este caso, ¿qué significa usar la definición de derivada? F' de x, mayúscula, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de un cociente. Arriba aparece f de x más h más, menos f de x sobre h, ¿no? Entonces la derivada por definición es un cociente del límite cuando h tiende a 0 del cociente f de x más h menos f de x sobre h. Entonces de acá yo tengo que sacar entonces una relación para la definición de la derivada. Hago un pequeño artificio donde x sea igual a x sobre y por y. ¿tá? Entonces yo voy a hacer ese pequeño artificio para ayudarme de la propiedad. Entonces, si yo quiero decir f de x, va a ser f por su equivalente que estoy escribiendo. Entonces ahora hago uso del dato que me dice f de x por y es f de x más f de y. Pero en este caso el x primero es este cociente, va a ser la función f mayúscula evaluada en esto, menos, más esta función que está acá. Y ya tengo esa relación y paso a restar acá. Y ya tengo entonces esa resta. Y acá está la definición, ¿no? Entonces, esta es la definición. Si yo hubiese partido de esto, yo abordaría el problema de otra forma. Parto de acá y entonces, como me dan como la función f mayúscula evaluada en un producto, acá tengo que sacar el producto, como dé lugar. Entonces, si yo tengo que sacar el producto, yo puedo multiplicar por x y dividir entre x. ¿Ya? Ojo, si me olvido de lo de arriba que he hecho, como me dice, haga uso de la definición, lo primero que pongo es esto. Pero me dicen que f mayúscula evaluada en el producto xy es f de x más f de y. Entonces, esto de acá tengo que efectuar y hago un pequeño artificio. Acá lo multiplico por x y lo divido entre x. ¿ya? Ojo, acá multiplico por x y divido entre x. Entonces ya tengo ahí esa función evaluada en un producto. Entonces me va a quedar f evaluada en x más h sobre x más el f de x. Con este f de x se simplifica. Y ya tengo solamente la función f de x más h sobre x dividido entre esto, ¿no? Acá lo he hecho de otra forma, pero al final llego a lo mismo, ¿no? Entonces hago un artificio. Acá hago en ese ejercicio x igual a x más h igual a x, ¿no? Entonces ya tengo este f de x más h menos x. Entonces reemplazo, como yo decía acá, voy a evaluar esto
es multiplicar y dividir entre x. Me queda f de x más h sobre x más f de x. Con esto se va y queda solamente esto, f de x más h sobre x. Divido y ya tengo esto. Y eso lo reemplazo en esta diferencia, ¿no? Y ahí tomo límite. Ahora acá hago un pequeño artificio. Si h tiende a 0 y en vez de h yo hago un cambio de variable, que ese h sea, digamos, h sobre x, entonces también ese h sobre x va a tender a 0, entonces esto va a ser el nuevo h, ¿no? Por eso que divido entre x ahí para tener esto. Y este límite es 1. Acá, si yo divido entre x, acá por x, y el límite de un producto, si existen los límites, es el producto de los límites. Este constante existe y esto por dato ya se da. Entonces el límite de 1 sobre x por este límite. Y esto ya se dio como límite, ¿no? Ese límite vale 1. ¿Por qué? Porque tenemos esto acá. Por dato me dice el límite, cuando se tiende a 0, de f de 1 más x sobre x igual a 1. Entonces hago ese artificio de poner este x como h sobre x y acá cambio, ¿no? Y eso también vale 1, y ya tengo 1 por 1 sobre x. Si f' vale 1 sobre x, entonces ya llegué, esta es una ecuación de variables separables, como le había indicado, esta es la derivada de f respecto a x. Entonces los problemas que se pueden resolver por variables separables, que se pueden hacer por variables separables, a pesar que la definición de derivada es un proceso de un límite, en esta parte, esos diferenciales se manejan como quebrados. Entonces acá está, ¿no? F' es el diferencial de f mayúscula respecto a x, entonces independizo este x por acá y queda este f mayúscula. Si por acá había función de f mayúscula, pasa a dividir acá y se integra. Esto me queda f de x, esto me queda logaritmo de x más una constante. Ahora evalúo, en este caso para 1. Ustedes tienen que evaluar si evalúan en 1, en e, dependiendo qué cosa es lo que resulta. Yo escojo 1 por comodidad, entonces tengo f de 1, y acá hace el logaritmo de 1 que vale 0, y acá me queda la constante c. Entonces f de 1 es mi constante c. Ahora tengo que buscar f de 1, ¿cuánto vale? De la propiedad, yo tengo f de x por y, va a ser igual a f de x más f de y. Pero en este caso ese 1 lo escribo como 1 por 1, este va a ser f de 1 más f de 1, 2f de 1. Entonces ya reemplazo ahí, y en ese caso esto pasa a restar, y f de 1 vale 0. Si f de 1 vale 0, y acá está f de 1 igual a c, la constante c vale 0. Por lo tanto tengo mi función logaritmo, ¿no? Fíjense, yo tengo bastantes libros, como 40 libros de cálculo integral, y no he encontrado en esos libros este problema. Hay muchos problemas que han venido en exámenes, prácticas, y sí los he podido encontrar, pero el de acá no, ¿no? En esos tiempos, por los 80, sí, había muchos profesores que se iban a Europa a estudiar maestría, ¿no? A Francia. Por ejemplo, yo tengo un amigo, ya cesante, él se fue a Polonia, y ahí estudió su maestría y su doctorado, ¿no? Es matemático de la UNI, también especialista en estadística, enseñaba métodos numéricos, en la época del departamento hasta el 84, generalmente editaba a nivel de posgrado él. Después, cuando se creó por ley el sistema de facultades, entonces nosotros trabajamos en el departamento hasta el 84-1. A partir del 84-2 ya fuimos cada uno a diferentes facultades. Él se fue a civiles, y ahí él ya dictaba algo curioso. Resulta, en civiles, es una facultad muy antigua, con bastantes proyecciones para hacer trabajos, todo, que debería rendir bastante dinero a la UNI por los trabajos que se hacen. Por ejemplo, el CEPRE-UNI es una institución que es la que da más plata para el ingreso directamente recaudado.
¿no? Por la generación de recursos, que fue una ley que dio Fujimori en su época. ¿Y qué pasaba? Y hasta ahora, el presupuesto que da el Estado no cubre el 100% para mantención de la universidad, ni para planilla de personal docente ni administrativo. Solamente cubre cerca del 60%, ni cubre 60%, menos del 60%. Entonces, ese 40% de déficit lo tiene que cubrir la UNI con las unidades de negocio que tiene, ¿no? Como el local que tenemos al lado de la puerta 7 al final, el metro, que es de la UNI, eso le da anualmente un dinero. El CEPRE-UNI le da un dinero a la UNI. La Oficina de Previsión Social que da cursos le da un dinero. La facultad con el Centro de Sistemas UNI le da un dinero, es decir, diferentes facultades. Pero hay facultades que no generan casi nada de recursos, más bien son pérdidas. Entonces, todo eso se tiene que prorrotear en toda la universidad. Y civiles es la facultad que más dinero ha hecho perder a la UNI, haciendo contratos para hacer pistas, edificaciones, en todo el territorio peruano, y la mayoría de veces nunca ha cumplido. Y entonces, como no cumple, se le pone penalidades. Y en vez de ganar, se pierde plata, ¿no? Entonces, civiles es un grupo compacto que se han unido para gobernar tantos años, más de 30 años. Recién, actualmente, ha salido un decano que no es de su conveniencia. Por eso le hacen la guerra a los profesores ahí de civiles, porque ellos se cubren todas las deficiencias que tienen y se distribuyen los sitios estratégicos donde son remunerados. Y ya, entonces, en esa facultad cambiará con el tiempo, ojalá que cambie, para bien de la... Y no estar jalando plata de distintos sitios, ¿no? Por ejemplo, no es por alabarme, yo soy el fundador del Centro de Cómputo de la FIS, que hasta hace poco era la unidad que más plata daba a la UNI, antes del CEPRE-UNI, era la que más daba. Yo, con apoyo del Centro de Estudiantes y el Tercio Estudiantil, yo trabajé en una compañía importadora de computadoras y me hablaron para que la universidad y la facultad especialmente tengan microcomputadoras. Ellos prestaron un dinero y implementamos el pequeño laboratorio con 2 maquinitas, con eso se da cursos, el año 86, se compró en poco tiempo otra máquina y ya después que yo dejé, vino ya el boom, porque cuando yo empecé era desconocido, la UNI no tenía ninguna microcomputadora, solamente eran la gran computadora que teníamos. Y era novedoso. Y ya después ya la gente tenía confianza en las microcomputadoras y así fue que se hizo un convenio entre lo que es ahora de salud con la UNI, con la facultad. Por ese convenio de capacitación, ¿no?, ingresaron 20 PC a la facultad. Al poco tiempo, otras 40 computadoras. Así fue la creación del Centro Cómputo FIS, el año 86, con dinero prestado por los estudiantes, ¿no? Y que en corto tiempo se devolvió ese dinero. Es la historia de cómo nació Sistemas UNI. No se llamaba Sistemas UNI, ¿no?, sino Centro Cómputo de la FIS. Y después yo, viendo que los sueldos eran bajos, propuse que nosotros tengamos una academia de preparación para siquiera de alguna manera subvencionar los déficits económicos que teníamos, ¿no? Y de tanto hacer este trabajo desde el año 80, 82, 83, recién se pudo forjar el año 91, 90, perdón, el proyecto del CEPRE-UNI. Se formó una comisión en la cual éramos nombrados 4 profesores para hacer el proyecto. Así nace el CEPRE-UNI, institución que es el que da más dinero para, con ese dinero generado, que se sirve en alguna medida para pago del personal que requerimos, tanto docente como administrativo, pero también se va a pagar las penalidades de las facultades civiles, ¿no? Bueno, acá tenemos otra ecuación. Estos problemitas se van a encontrar en algunos libros, pocos libros,
pero lo menciono ahí, este parcial de 82, fíjense. Entonces, esto sería la derivada de f respecto al diferencial de x, igual 4f de x. Hago variable separable, la variable separable, y esto me da el logaritmo. Por seguridad se le pone valor absoluto, ¿ya? Pero si ustedes no le ponen, y cuando evalúan en los datos, se dan cuenta que le sale el logaritmo de un número negativo, entonces van a retroceder y le ponen las barras para que eso sea logaritmo de un número positivo, ¿no? Ya tenemos eso, y ahora tenemos que evaluar. Según el ejercicio, me dicen f de 1 vale menos c. Entonces, evalúo en esta última parte para encontrar el valor de la constante, ¿no? Entonces, cuando x vale 1, logaritmo f de 1 vale e, valor absoluto es c, logaritmo de vale 1. 1 es igual 4 más k, por lo tanto k vale 3, ¿no? De menos 3, porque es 1 igual a 4 más k, k vale menos 3. Eso lo reemplazo en la ecuación que está acá, y si quieren ya lo dejan ahí, o si no despejan, ¿no? Despeja. Y ya sería la función exponencial. Bueno, esto ya se los pasé, entonces ustedes lo pueden revisar, todo lo que no hemos visto. Este es otro de los típicos problemas que se ponía antes, ¿no? Dice, sea f de x igual exponencial x cubo, y está definido en todos los reales. Determinar la función inversa f asterisco si es que tiene, y el dominio de la misma. Ya saben que si existiese función inversa, el dominio de esa función es el rango de la función directa. Entonces, acá tengo la función directa y yo tengo que ver si eso existe. Para que exista la función inversa, ya saben ustedes que debe ser univalente, ¿no? Univalente. Entonces, solamente, ya no tiene que decir que sea biyectiva, ojo, porque se supone que para nosotros el conjunto de llegada es el rango de la función o es un subconjunto. Entonces ya por definición, al hacer y igual f de x, ya hacemos que la función es subjetiva. Por eso que en la parte de aplicaciones del libro de Hassel solamente menciona, para que exista inversa, que la función debe ser univalente. En ese caso derivamos. Si yo derivo el f', entonces va a ser siempre positiva para x real diferente de 0, ¿no? Derivo la exponencial, es la misma exponencial por la derivada del exponente, la derivada de x cubo 3x cuadrado. Para todo x diferente de 0, toda esta expresión es positiva, por lo tanto la función es creciente, no sería para todos los reales, sino para todos los reales diferente de 0, ¿no? Porque en 0 se hace 0. Entonces ya tenemos ahí, entonces, que la función es univalente y por lo tanto existe función inversa. Ya tenemos la función inversa. Determinar la derivada de la función inversa. Ya saben que la derivada en la función inversa, la derivada de f a la menos 1 en y, es 1 sobre f' en x, ¿no? 1 sobre f' en x. Ahí tomo logaritmo, despejo, y ya tengo entonces x en función de y, a eso se llama la función inversa, ¿no? La función inversa. Para que exista, ese y debe ser positivo, ¿no? Positivo. Ya tenemos ahí. Y ahí tenemos la fórmula. Entonces, la derivada de la función inversa en y, no se ven que es 1 sobre f' de x. Y entonces f' está acá. Y ya tenemos entonces la derivada de la función inversa. Este problema es algo triple nomás. Seno de 3x, 3 seno de x menos 4 seno cubo entre seno de x, ya me queda algo más sencillo, ¿no? Entonces tengo que hacer una integración por partes ahí, para el segundo sumando que está acá. Entonces, despejo ahí, integral de e a la x más esto es directo a la x, y acá por partes. Una exponencial por coseno, recuerden que se hizo una fórmula, la integral de e a la x coseno de bx va a ser igual, abajo 1 sobre a cuadrado más b cuadrado.
el A es el coeficiente de X vale 1 y el B vale 2. Abajo vale 5. Arriba me queda este A por el coseno de 2X, más el B, que es 2, por el seno de 2X. Entonces, acá se ha calculado por partes, ¿no? Pero ya es una fórmula conocida, y ahí está el valor de 5, ¿no? Un quinto de la X, el B por el seno, acá que vale 1 por el coseno. Ya tengo entonces la respuesta. Acá tenemos, todavía no hemos hecho integrales y exponenciales en otra base, creo, ya hice. Si no lo he hecho, después lo hacemos, me avisan, y acá ya estoy pasando a base 2 nomás, ¿no? La integral de a a la x de x es a a la x sobre el logaritmo de a. Entonces ya, con esa fórmula se integra todo esto. Hay varios ejercicios que ya hemos visto. Nos toca ver también después trazado de gráfica. Acá, así como ustedes han visto, en cálculo diferencial, te da una regla de correspondencia y tenían que encontrar la gráfica. Tenían que ver, digamos, si era par, impar, es decir, simetría, intercepto con los ejes, intervalos de crecimiento, concavidad, punto de inflexión, ¿no? Acá igualito hacemos todo ese análisis para graficar esa función. Entonces vemos que en este caso, como X está en el divisor, el dominio de todos los reales es diferente de 0, ¿no? Entonces acá todos los reales diferentes de 0. La intersección de la gráfica de la función con el eje X, el Y vale 0. Entonces esto vale 0, y para que este producto sea 0, solamente X igual a 0. Entonces el eje Y es la frontera. A la derecha del eje Y, para X positivo, el f de X es positivo, entonces va a estar en el primer cuadrante. Y a la izquierda, el X es negativo, entonces el f de X es negativo, está en el tercer cuadrante. Entonces la gráfica solamente se encuentra primer cuadrante y tercer cuadrante, ¿no? A ese detalle yo le llamo la zonificación. Después, ahí está, ¿no? Veo la zonificación, por eso que veo el intercepto con los ejes, con el eje X, el Y vale 0, y eso me da solución X igual a 0. Por eso veo qué pasa a la derecha es 0 y a la izquierda es 0. Por la regla de los signos, a la derecha de 0, f de X positivo está arriba, a la izquierda de 0, f de X negativo está debajo, ¿no? Evalúo X, f de menos X, y no sale ni par ni impar. Intersecciones, no hay intersección con el eje Y. Para hacer la intersección con el eje Y, X vale 0, pero 0 no está en el dominio, ¿no? Entonces no hay intersección en el eje. En el eje X sería Y igual a 0, ¿no? Eso sí hay. Tomo el límite, las asíntotas, todo. Ahí falta el gráfico, fíjense, cuando toman asíntotas, todo, porque también se le puede pedir límites de esto sería 0, acá 1 sobre 0 más infinito, e al infinito es infinito, 0 por infinito, entonces ahí tenemos que aplicar Hospital, ¿no? Ya saben que Hospital, la mayoría se aplica solamente para 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si por ahí tienen un problema, que tienen que buscar límite y sale infinito menos infinito, o sale 0 por infinito, ustedes tienen que expresarlo a la forma infinito sobre infinito o a la forma 0 sobre 0. La gran mayoría de Hospital sale 0 sobre 0, pero si ustedes derivan una vez y cuando la han llevado a la forma 0 sobre 0, y ahí se complica un poco más y no levantan la indeterminación y vuelven a derivar y se complica más el problema y no levantan la indeterminación, ya saben que antes de derivar cada vez tienen que simplificar factores comunes del numerador y denominador. Una vez que ya está simplificado, ahí deriven. Hay algunos que no simplifican y comienzan a derivar, y esas derivadas van a ser cada vez más complicadas, ¿no? Entonces se recomienda simplificar. Pero si con dos derivadas yo veo que ya se complica,
ya no sigan ese proceso. Entonces el proceso no ha sido para ser calculado en la forma 0 sobre 0. Entonces ustedes intenten llevar a la forma infinito sobre infinito. En este caso sí se ha llevado esa forma, fíjense. Queda el e a la 1 sobre x queda en el numerador, cuando x tiende a 0 más, se hace infinito. Y este x que está multiplicando pasa al denominador como su recíproco. Y cuando x0 a 0 más, esto también es infinito. Entonces ya llevé a la forma infinito sobre infinito, que es lo menos usual, ¿no? Ya derivo de una exponencial a mi exponencial por la derivada del exponente, menos 1 sobre x cuadrado. La derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado se va y solamente tomo el límite del exponencial 1 sobre x cuando x tiende a 0 más, ¿no? Y sale más infinito. Entonces, cuando x se pega a 0 más, el y sale infinito, es decir, tiene una asíntota vertical. En menos infinito, este menos infinito, 1 sobre menos infinito sale 0, e a la 0 vale 1, por menos infinito sale menos infinito. Entonces, no es ni una asíntota vertical. Horizontal, oblicua, ¿no? Intervalo de crecimiento con la derivada, de lo que han hecho en el curso anterior. Entonces ahí busco los números críticos, todo. Y acá no salió la gráfica, pero ya ustedes pueden hacer la gráfica con todos esos detalles, ¿no? Pues con cavidad, punto de inflexión, eso tienen que repasar ustedes del curso anterior. Ahí está asíntota oblicua, y sí tiene asíntota oblicua, y acá faltaba el gráfico. Yo lo voy a tomar, lo voy a enviar, voy a buscar las gráficas, ahí debo tener un archivito donde están estas gráficas, ¿no? Yo lo tengo a mano, todo esto, y cuando lo mandé digital, no hicieron la gráfica, ¿no? No hicieron la gráfica. Ahí hay como 5 problemas, y en los 5 no se ha dibujado la gráfica, ¿no? Es lo que le sirve para como derivar funciones trascendentes. Ahí puse una serie de ejercicios también, unos 10 ejercicios, ¿no? Para hacer gráficas y todo. Acá, regla de Hospital, Bernoulli, para calcular límites, ¿no? Entonces, acá vamos a ver un límite interesante del número E. Acá esto es, sale infinito sobre infinito, 0 por infinito, o infinito sobre infinito. Y la mayoría está preparado para Hospital, ¿eh? Ustedes lo chequean ahí. Pero acá, por acá debe haber el número E. Acá hay algunos ejercicios, ¿eh? Estamos complementando lo que hemos hecho antes de entrar a la función exponencial y logarítmica, hiperbólica. Me piden este límite. Entonces, cuando ustedes reemplazan, cuando x tiende a 0, e a la 0 vale 1, menos 1, 0, y esto 0. Entonces, es una forma indeterminada 0 sobre 0. Ustedes pueden aplicar Hospital directamente, y si ustedes derivan arriba, va a quedar e a la x. Y si derivan abajo respecto a x, le queda 1. Entonces, el equivalente a esto, aplicando Hospital, es calcular límite cuando x tiende a 0 de e a la x. Y entonces reemplazan x igual a 0, e a la 0 vale 1. Entonces el límite vale 1, ¿no? Acá también, fíjense, cuando h tiende a 0, logaritmo de 1 más 0, le están diciendo logaritmo de 1, que vale 0, y abajo también 0. Entonces, este límite también es de la forma 0 sobre 0. Si lo quiero hacer por Hospital, cuando viene un límite, a usted le va a decir, calcule el límite, no le va a decir, aplique Hospital o cualquier otro método. Ustedes tienen que buscar la forma que mejor les parezca, ¿no? Pero este ejercicio tiene una característica especial para calcular esos límites de otra manera, ¿no? Pero no es que ustedes busquen otra forma, porque ustedes tienen que buscar la forma más rápida, y generalmente la forma más rápida va a ser con Hospital. Derivo logaritmo de 1 más h respecto a h, me va a quedar arriba 1 sobre 1 más h. Derivo abajo, h respecto a h me queda 1. Entonces,
el equivalente a este límite, que es ahorita de la forma 0 sobre 0, va a ser un límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre 1 más h. Y cuando h tiende a 0, abajo queda 1 más 0, me queda 1. 1 entre 1, me queda 1. Ahí está la respuesta, ¿no? Estas derivadas, estos límites, lo voy a hacer con uso de la derivada, ¿ya? Fíjense, voy a tener una función f que sea derivable, y por definición, acá le queda f de x sub 0, sería acá, ¿no? F de x sub 0, la derivada de la función x sub 0 es el límite cuando x tiene x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. O también pueden poner límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, no, de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Ahora yo me genero, ojo, no le van a dar, me genero una regla de correspondencia, como e a la x. Y usted va a decir, ¿pero por qué a la x? Por la forma que tiene este primer ejercicio. Entonces yo pongo esto de acá, y ya sé que su derivada va a ser e a la x. ¿Ah? La derivada de esa exponencial es e a la x. Y si yo lo evalúo, esa derivada en 0, f' de 0 va a ser e a la 0 vale 1. Ahí está. Ahora aplico el concepto de la derivada, ¿ya? Entonces acá sería f' de 0 va a ser un límite de esto de acá, de f de x menos f0 sobre x menos 0. Pero ¿qué cosa es f de x? Es e a la x. f0 vale 1 y x menos 0 me queda x. Ya encontré, fíjense la pregunta. Este es el límite que me están pidiendo calcular. La primera parte, el límite de e a la x menos 1 sobre x. Y entonces esto viene a ser la derivada de la función evaluada en 0. Y acá está, ¿no? La derivada de la función evaluada en 0. Yo tengo que f' de x es e a la x. Cuando yo tome f' de 0, va a ser e a la 0 que vale 1. Entonces ahí está la expresión. Te dirán, pero ¿para qué hago todo esto si por poquita sale directo? Efectivamente, pueden aplicar. Sino que acá estoy haciendo otra forma, ¿no?, de encontrar esa derivada, haciendo uso de la definición, creando una regla de correspondencia especial y evaluando en un punto particular. Igual va a ser entonces el otro límite. El otro límite es límite de 1 más h sobre h, que es de la forma 0 sobre 0. Entonces, por la forma, me voy a generar f de x igual a x, al logaritmo de x. Esta es la definición de la derivada en un punto, ¿no? En un punto x. Entonces, me defino mi función f de x igual al logaritmo de x. Entonces, aplico acá f de x más h, logaritmo de x más h, y lo reemplazo. Entonces, la derivada es límite de x más h menos logaritmo de x sobre h. Y acá voy a escoger para x igual a 1. Si yo pongo f' de 1, me va a quedar límite cuando h tiende a 0 del logaritmo de 1 más h menos logaritmo de 1 que vale 0 sobre h. Ya logré la pregunta. Límite cuando h tiende a 0 del logaritmo de 1 más h sobre h, ¿no? Ya está. Y entonces acá derivo fácilmente este logaritmo, yo puedo derivar. La derivada es 1 sobre x. Entonces ya, y lo evalúo en 1. Acá está. La derivada es 1 sobre x, y lo evalúo en 1, f' de 1 vale 1. Pero si a esto lo evalúo en 1, me queda la pregunta. Por lo tanto, igualo este límite al valor de 1. Ya tengo eso. Entonces, ¿para qué me sirve este problema? Para hacer este teorema. Bastante importante, que quizás ustedes en el colegio o en alguna academia han buscado estos límites, ¿no? Entonces, esto viene a ser un teorema importante. Límite cuando h tiende a 0 de 1 más h sobre 1 más h. En realidad no le ponen nada, pero este es un 0 positivo, ¿no? Puede tener 1 más algo positivo ligeramente mayor que 1, y acá sería 1 sobre 0 más, que es infinito.
Entonces este límite es de la forma como ponen muchos, 1 a la infinito, a la más infinito. Entonces dice que ese es el número E. Entonces el número E. Entonces ya acá voy a hacer esto de acá, en realidad es la composición de dos funciones. Entonces yo voy a buscar ese límite de esta forma. Yo tengo ese límite cuando h tiende a 0 de todo esto. Y recuerden ustedes que yo le dije, cualquier número n es lo mismo que el exponencial al logaritmo de n. Entonces esto va a ser exponencial al logaritmo de todo esto. Y esa potencia pasa como coeficiente, pasa acá como divisor, y tengo entonces el límite del exponencial a la 1 sobre h, logaritmo de 1 más h. Estos dos se puede demostrar que es una composición. Recuerden ustedes, el límite de una compuesta, f compuesta con g, cuando x tiende a x sub 0, si g es continua, ¿no? Perdón, si f es continua, entonces sale la función f fuera y tomo el límite de g. Entonces, para mí, ustedes pueden definirse dos funciones, f igual a la x y g de x igual al logaritmo de 1 más h sobre h. Cuando hagan la composición de g compuesta con g, le va a salir esto de acá. Y entonces, ¿qué me dice el teorema? Sale la función f afuera, que va a ser la exponencial. Sale la exponencial y queda evaluada en el límite de h. Entonces tengo que evaluar este límite, pero este límite ya encontré que vale 1. Por lo tanto, queda e elevado a este límite, que va a quedar 1. Y e a la 1 vale e. Entonces acá tenemos ya un teorema importante que a ustedes a veces le han puesto estos ejercicios y le han puesto, calcule este límite y acá le cambian, en vez de 1 le ponen 3 sobre h, o a veces le ponen 1 sobre 4 sobre h, ¿no? Entonces le dan la forma a esto y ese límite vale e. Pero no es la única forma de cómo calcular ese límite que es el número e. En la parte final del curso, cuando hagamos series, vamos a ver la serie Maclaurin, y entonces ahí vamos a tener la serie del exponencial, e a la x. Entonces, ese e a la x se puede expresar como la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito, y de una fracción, en términos general, va a ser x a la k sobre el factorial de k. Expandimos toda esa suma, y entonces ahí me da lugar al desarrollo de la función exponencial e a la x. Y cuando x vale 1, entonces tenemos ya e, que se puede expresar como suma de las inversas de los factoriales de los n, de los infinitos números, ¿no? Acá está de otra forma. Fíjense, acá tengo estos límites, lo llevo a esta forma, ya demostré que eso es e. Y dice, también podemos definir lo que le estaba diciendo. Entonces, e a la x, se demuestra que e a la x va a ser acá 1 más x factorial de 1, más x cuadrado factorial de 2, más x cubo factorial de 3, sucesivamente, más x a la n factorial de n, y así términos más, ¿no? Y cuando a x le doy 1, sale esta serie. Esta la vamos a ver en la parte final, entonces, cuando hagamos serie Maclaurin. Pero ahora sale de otra forma, ¿no? Esto lo hice en mi folletito de cuando publiqué por el 80. Esto está en mi folleto de boletín número 3, ¿no? Boletín número 3, y le puse el título Funciones logarítmicas y exponenciales. Entonces, desarrollo el binomio de Newton, ¿no? Tener esto acá cuando h tiende a 0, hago un cambio de variable que h sea 1 sobre x. Acá he puesto 1 sobre t. Entonces esto sería 1 sobre h va a ser t. Y esto lo desarrollo por el binomio de Newton. Entonces desarrollo eso, y ahí está el desarrollo de Newton. Y ahora tomo límite a la izquierda cuando t tiende a infinito. Entonces acá fíjense, acá hay t sobre t, se va y queda 1 nomás, ¿no? Acá hay t cuadrado como mayor potencia, y acá también t cuadrado simplifico, y queda 1 factorial de 2. Acá es arriba el tercer grado y abajo el tercer grado, entonces me queda solamente el coeficiente sería 1, 1, y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos ya el desarrollo del binomio de Newton, y tomo el límite,
Ya simplificó ahí y me está saliendo lo que estaba ahí al principio, ¿no? Ya está. Es 1 primero más los recíprocos de los factoriales. Pero ahí hace tiempo se calculé esto manualmente, con varias cifras acá, pero hay calculadoras que han hecho esto con más de 100 decimales, ¿no? Pero hay varios problemas límites de esta parte. Que se terminó, pero no hay más. Entonces vamos a entrar a se ve la pantalla de las funciones hiperbólicas. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver quién me ayuda, ¿cómo lo agrando? No puedo agrandarlo. Con el botón de maximizar de la pantalla de PowerPoint. Ya, gracias. Ya. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, sí. Profesor, Sí, profe. también lo puede presentar si quiere. Ya, vamos a agrandarlo, ¿ya? Este trabajo lo hicieron los alumnos que ahorita deben estar por el 5º ciclo, ¿no? El ciclo pasado llevaron conmigo ecuaciones diferenciales y lo presentaron en el curso de cálculo integral. Entonces yo les daba, alguien me decía, profesor, yo quiero hacer esta parte, entonces yo escribía y las cosas que yo tenía en Word se los enviaba, y entonces esto lo ha hecho el alumno Campos Lozano, ¿no? Las funciones hiperbólicas. Entonces un poquito de historia ahí. Ahí está Lambert. Cuando llegan ecuaciones diferenciales, entonces Lambert hizo un método de solución de ecuaciones muy interesante también. Y acá habla sobre las funciones hiperbólicas, ¿no? Físico matemático. Entonces acá tenemos la hipérbola equilátera, pero en su forma cartesiana, de la forma x por y igual a 1, que es el gráfico. Recuerden ustedes, esto es x por y igual a 1, es decir, y1 sobre x. Entonces es una función impar simétrica respecto al origen. Entonces, pero si hacemos una rotación de 45 grados, tenemos la otra ecuación de la hipérbola, que sería x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Entonces hacemos una rotación de ejes y vamos a tener la ecuación x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Entonces, en esa ecuación en la que vamos a trabajar a similitud,
de la ecuación circular, la ecuación trigonométrica, que sería en la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Recuerden que la circunferencia, cualquier punto en ella, donde el arco se mide a partir del extremo derecho del diámetro horizontal, del punto 1,0, de ahí generamos los arcos. Si ubicamos en cualquier posición, donde la medida del arco sea t, entonces la abscisa va a ser coseno de t y la ordenada seno de t. Y se cumple la identidad que x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y sale la primera identidad pitagórica, ¿no? Coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Igualito acá, hacemos en la hipérbola equilátera, x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Entonces, a la abscisa la hacemos relacionada con el coseno hiperbólico de t, y a la ordenada con el seno hiperbólico de t, ¿no? Y en realidad las funciones hiperbólicas vienen a ser combinaciones de la función exponencial e a la x y a la menos x. Entonces, acá en la figurita tenemos la gráfica de la función exponencial f de x igual a la x. Si yo grafico e a la menos x, voy a tener acá decreciente, pasa por 0,1, y tenemos la función exponencial e a la menos x, simétrico con e a la x respecto al eje y. La combinación de esas dos me van a generar las 6 funciones hiperbólicas, ¿sí? Las 6 funciones hiperbólicas. Acá está la hipérbola, que se ha rotado 45 grados, ¿no? Se ha rotado 45 grados, y entonces este puntito, un punto de la hipérbola x, y, y acá generamos el ángulo t. Por lo tanto, esta abscisa va a ser coseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t. Entonces, la primera relación, y entonces acá vamos a tener, siempre que se hable de hiperbólicas, con la nomenclatura de la trigonometría normal que hemos visto, se le agrega la letrita h, entonces antes del ángulo, antes del argumento, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de las hiperbólicas. Entonces acá tenemos ya la primera relación. Coseno hiperbólico cuadrado va a ser igual seno hiperbólico cuadrado más 1. O lo que es más común, coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado es igual a 1. Entonces definimos, ¿no? El seno hiperbólico definimos como la semidiferencia de e a la x menos e a la menos x sobre 2. Entonces el dominio, e a la x tiene por dominio todos los reales, e a la menos x tiene todos los reales, por lo tanto el dominio del seno hiperbólico es todos los reales. Cuando x es la gráfica de la función seno hiperbólico, va a intersectar al eje x cuando y vale 0. Para que esto valga 0, estas dos exponenciales deben ser iguales. Y eso se cortan cuando x vale 0. E a la 0 vale 1, e a la menos 0 vale 1. Por lo tanto, a la derecha es 0, e a la x es mayor que e a la menos x. Esta diferencia es positiva. Entonces, en el primer caso, para x positivo, está por encima del eje x. Pero cuando yo analizo para la izquierda, e a la x es más pequeño que e a la menos x. Esta diferencia es negativa. Por lo tanto, para x negativo está en el tercer cuadrante, ¿no? El tercer cuadrante. Se puede demostrar que es impar, ¿no? Entonces ahí están los intersectos. Por el eje x hago x igual a 0, y por el eje y, la imagen igual a 0, ¿no? Se demuestra, si yo cambio acá x por menos x, seno hiperbólico de menos x va a ser e a la menos x menos e a la x sobre 2. Factorizo el signo y sale el negativo de esto de acá. Por lo tanto, se demuestra que la función es impar. Está buscando material que tengo a mano. En el material está más extenso, ¿no? Para que usted lo lea. Entonces, derivo esa exponencial, y entonces al derivar esto, seno hiperbólico, sale un medio, la derivada de esto sale e a la x, y la derivada de esto sale más e a la menos x. Y esa semisuma se le da el nombre de coseno hiperbólico. Cuando yo empiezo, primero defino las 6 razones, seno, coseno hasta cosecante, y luego ya voy haciendo, ya visto como función, ¿no? Como función. Es estrictamente creciente, y desde menos infinito a 0 se demuestra que es cóncavo hacia abajo,
de 0 más infinito como que hacia arriba, y en x igual a 0 tiene un punto de inflexión. Todo eso yo lo analizo minuciosamente, acá no lo han hecho. El coseno hiperbólico es la semisuma de esas dos exponenciales, e a la x más e a la menos x sobre 2, mido todos los reales, y el rango va a ser desde abierto de 0 hasta más infinito. Cualquier exponencial va a ser positiva, y estos dos positivos, la semisuma positiva, ¿no? Esto ya es siempre positiva. Se demuestra que es una función par, si ustedes evalúan x, lo cambian por menos x, el coseno hiperbólico de menos x, me sale a la menos x más a la menos x sale a la x sobre 2. No se altera, ¿no? Va a ser una función par. Al derivar el coseno, me sale a la x menos c a la menos x sobre 2, es el seno. Entonces ya, con esta definición y al derivar el seno hiperbólico, obtengo esa semisuma en la derecha, por lo tanto ya tengo una identidad que la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico, y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Ya tenemos también dos integrales, que la integral del seno hiperbólico va a ser coseno hiperbólico, y la integral del coseno hiperbólico va a ser seno hiperbólico, ¿no? Derivamos, vemos decreciente de menos infinito a 0, creciente de 0 a infinito. Ahí no está detallado. Yo le voy a mandar entonces hoy día la parte donde está el análisis completo de la gráfica. Entonces vamos a ver que es decreciente desde menos infinito hasta 0, decrece y va a ser cóncava hacia arriba. Y de 0 más infinito crece y cóncava hacia arriba, ¿no? El punto tiene un mínimo en x igual a 0. De todas las curvas de las 6 funciones hiperbólicas, el coseno hiperbólico es la que más se utiliza, ¿no? Si ustedes, digamos, tienen una curva y acá una fuerza, y someten una fuerza, un impulso ahí, entonces la curva va a generar un coseno hiperbólico, Lo mismo, si ustedes observan las líneas de postes eléctricos, sobre todo cuando están fuera de la ciudad, hay postes que están a cierta distancia, y los postes tienen una pequeña curvatura. No es cualquier curvatura, ¿no? Y acá está un soporte en cada extremo. Si fuese horizontal, por la tensión que generaría en los extremos y el peso, el cable se rompe. Entonces tiene una pequeña curvatura. Esa pequeña curvatura es justamente el coseno hiperbólico. Entonces, la función que genera eso en líneas de transmisión, por ejemplo, ese curso de línea de transmisión, yo lo llevé creo por el 8º o 9º ciclo, ¿no? Un curso de línea de transmisión eléctrica. Entonces ahí veíamos nosotros cómo calcular ese parámetro. Entonces tenemos a similitud una regla de correspondencia, f de x igual a por coseno hiperbólico de x sobre a. En el libro de Hassel está justamente eso de los cables que le estoy mencionando. F de x igual a coseno hiperbólico de x sobre a. Y ese parámetro a está tabulado y depende, ojo, depende de dos cosas. De la distancia de separación de los postes, si acá tengo un poste y otro poste, depende esa distancia, y de la flecha de deflexión. O sea, si esta es la horizontal, entonces esta longitud. Entonces ese parámetro a que le estoy mencionando, f de x igual a coseno hiperbólico de x sobre a, depende de esta deflexión y depende de la separación de los postes, ¿no? Ahora, no es tan pronunciada así como está, es más suave, menos profunda. Por ejemplo, los ingenieros civiles, cuando hacían construcciones antiguamente, lo ajustaban sobre un polinomio de cuarto grado, ¿no? Cuando ya un curso de los industriales, ahora creo que ya se implementó en la nueva currícula, sé que se ha implementado mecánica del cuerpo rígido. Lo que no sé si se ha implementado resistencia material. Entonces yo llevé en mi cuarto ciclo de mecánica del cuerpo rígido
Y en el quinto ciclo, resistencia y materiales, ¿no? Estática, dinámica también. Entonces, ahí también se trabajaba, entonces se ajustaba sobre un polinomio de cuarto grado. Ya con el correr del tiempo, ese ajuste ya ha sido sobre una función polinómica más general, de grado mayor. Pero ya con el avance de las matemáticas y todo, entonces eso se ajusta sobre un coseno hiperbólico. Imaginemos que esto está así, digamos, al revés, ¿no? Esta curva está al revés y tenemos el puente, digamos, el puente, y acá tenemos el arco. Entonces las líneas de fuerza están distribuidas sobre esa curva, y esa curva perfecta es el coseno hiperbólico. Entonces, de todas las 6 funciones, el coseno hiperbólico es la que más se trabaja en ingeniería. En las construcciones antiguas de las iglesias, esas cúpulas que están ahí ovaladas, esa también tiene una forma del coseno hiperbólico, ¿no? Entonces, es la curva que más se aplica en ingeniería. La tangente hiperbólica, asimetría de la tangente trigonométrica, se define como seno sobre coseno, ¿ya? Seno sobre coseno. Entonces, el seno, la semidiferencia de las dos exponenciales, y el coseno, la semisuma. Se da el factor 2. Entonces ahí tenemos. Y para ver, por ejemplo, el comportamiento, fíjese, a la derecha de x mayor que 0, el seno positivo y el coseno positivo. Entonces la tangente hiperbólica va a ser positiva. Entonces para todo x positivo, el f de x es positivo, entonces está arriba, está en el primer cuadrante. Y cuando x es negativo, el seno hiperbólico es negativo y el coseno hiperbólico positivo. El cociente es negativo, entonces la gráfica se encuentra en el tercer cuadrante, o sea, tercer cuadrante y primer cuadrante. Quiero intersectar con el eje X, cualquier gráfica se intersecta con el eje X cuando Y vale 0. Entonces, si el f de X, que es tangente hiperbólica, vale 0, cuando el numerador, que es seno hiperbólico, vale 0. Y eso ocurre cuando X vale 0. Entonces, la curva intersecta en el origen, ¿no? Ahora, ¿dónde intersecta la curva al eje Y? Se evalúa cuando X vale 0. Y tangente hiperbólico de 0 va a quedar 0. Entonces ya pasa por el origen. Ahora, si yo ya derivo esto, entonces este es un cociente. Entonces abajo queda coseno hiperbólico cuadrado y arriba queda el coseno por la derivada del seno, que es coseno. Entonces coseno por coseno, coseno cuadrado. Menos sería el numerador, que es seno hiperbólico, por la derivada del denominador, que es coseno hiperbólico, que viene a ser seno. Entonces arriba está quedando coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado. Esa diferencia vale 1. Y abajo está quedando coseno hiperbólico cuadrado de x. Y 1 sobre coseno lo vamos a definir como secante. Y como está al cuadrado, secante hiperbólico cuadrado. Esas cositas que estoy indicando, lo tengo ahí a manuscrito, no lo han hecho acá. Pero lo interesante sería acá, por ejemplo, la asíntota horizontal. Entonces, la asíntota horizontal se calcula en más menos infinito. Como esta es una función impar, porque si yo cambio x por menos x, tengo tangente hiperbólica de menos x. Cambio en esta relación donde vea x, cambio por menos x, seno hiperbólico de menos x, me sale menos seno hiperbólico de x. Coseno hiperbólico de menos x, como es par, sigue saliendo coseno hiperbólico. Entonces acá tengo menos seno hiperbólico entre coseno hiperbólico menos tangente hiperbólico. Entonces la tangente es una función impar. Esa función tiene asíntota horizontal. Ya saben que las asíntotas horizontales se calculan en más menos infinito. Pero si ustedes toman el límite de esta regla de correspondencia, cuando x tiende a infinito, acá tengo e a la infinito, sale infinito. E a lo infinito sale 0. Arriba me está quedando infinito y abajo e al infinito, infinito, más e a la menos infinito, que sale 0. Entonces me está quedando infinito sobre infinito. Tengo que levantar la indeterminación. Entonces ustedes pueden pensar
Entonces aplico hospital. Entonces yo derivo arriba, la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico. La derivada del coseno es seno hiperbólico. Y ustedes, cuando x se va a infinito, ambos, seno hiperbólico y coseno hiperbólico, se van a infinito y me está saliendo infinito sobre infinito. Si vuelvo a derivar, arriba quedó coseno y abajo seno. Cuando vuelvo a derivar, tengo seno y abajo coseno. Otra vez se repite cíclicamente. No levanto la indeterminación. Igualito acá. Esto es infinito sobre infinito. Si aplico hospital, el denominador pasa arriba y el numerador pasa abajo, porque este exponencial e a la menos x, con este menos se hace más. E a la menos x con esto se hace menos. Entonces, ustedes van a derivar tantas veces como deseen, pero nunca van a levantar la indeterminación. Siempre va a quedar infinito sobre infinito. Entonces, este es un caso atípico que se tiene que resolver de otra forma, ¿no? Entonces, siempre busquen en estos problemas e a la menos infinito, porque e a la menos infinito va a ser 0. En cambio, e al infinito va a ser infinito. Entonces yo, si quiero tomar el límite cuando x tiende a infinito, entonces voy a buscar e a la menos infinito. Multiplico acá por e a la menos x y abajo por e a la menos x. Entonces, e a la menos x por e a la x me queda 1. Y acá me queda menos e a la menos 2x. Abajo me queda 1 más e a la menos 2x. Y cuando x tiende a infinito, entonces voy a tener acá e a la menos 2 por infinito, me está quedando menos infinito. Y e a la menos infinito sale 0. Entonces me está quedando 1 menos 0 y abajo 1 más 0. Me está quedando 1. Quiere decir que la recta horizontal igual a 1 es su asíntota justo de esa función. Y como es impar, entonces quiere decir que tiene otra asíntota igual a menos 1, cuando x tiende a menos infinito. Igualito. Si ustedes derivan, cuando x tiende a menos infinito, este es e a la menos infinito, 0. Pero e a la menos infinito me queda al infinito, que queda infinito. Entonces acá me está quedando arriba menos infinito y abajo más infinito. Entonces, en ese caso, otra vez busco e a la menos infinito. Entonces acá ustedes van a multiplicar arriba y abajo por e a la x. Entonces acá será e a la 2x menos 1 y acá será e a la 2x más 1. Y cuando x tiende a menos infinito, como esto quedó, esta columna primera quedó e a la 2x, a x vale menos infinito, voy a tener e a la menos infinito que vale 0. Entonces esto vale 0, esto vale 0 y arriba quedó menos 1 y abajo 1. Entonces ese cociente me está quedando menos 1. Entonces la gráfica de la tangente hiperbólica tiene dos asíntotas horizontales. Cuando x tiende a menos infinito, tengo la asíntota igual a menos 1. Y cuando x tiende a menos infinito, tengo la asíntota horizontal igual a 1. Yo recuerdo que hace muchos años yo empecé a proponer preguntas de admisión desde el año 80, ¿no? Desde el año 80. Y desde ahí hará hasta 10 años que he formulado preguntas para admisión. Ya no formulo porque trabajo en el CEPRE, y entonces se ha dado la directiva que todo profesor que trabaje en el CEPRE no debe formular preguntas en admisión, ¿no? Si ustedes buscan, normalmente competía yo con el profesor Arévalo de electrónica. Era lo que más problemas alimentábamos al banco. Antiguamente se pedía 30 problemas inéditos, ¿no? Entonces, y pagaban por cada problema que entraba al banco. Algunos profesores presentaban 30 problemas y al banco les pasaban 5 problemas, 8 problemas. Y no era, digamos, económicamente no era atractivo. Entonces, mucha gente dejó de presentar preguntas al banco, por eso que la oficina de admisión hizo un cambio. Dijo, a sobre cerrado, la cantidad de preguntas que entregue se le pagará el 50%. Y cuando venga la revisión, si hay preguntas a considerar adicionales, se le va a pagar. Pero si, por ejemplo, a mí me pagan por 15 y solamente pasaban 8, ya ahí sí la oficina ya no pedía la devolución del dinero, ¿no? Ahí queda ese el compromiso. Yo recuerdo que una de las últimas veces que presenté, de 30 problemas, llegué a presentar 29 y una me anularon.
entró 28. El profesor Arévalo de electrónica presentó no sé cuántos problemas, pero él pasó al banco 27, ¿no? Fue la última vez que yo tuve esa cantidad de problemas. Y ahí me acuerdo que yo puse esto de acá. Tengo mi función f de x definido de esta forma. Y yo pedía en una pregunta el rango de esta función. Y en otra pregunta pedía la función inversa, me acuerdo que pedía la función inversa, ¿no? Y entonces solamente aplicaba un poquito los conceptos algebraicos y salía. Bueno, con todo eso, la gráfica de la tangente hiperbólica es esta de acá. Entonces, la asíntota horizontal que se ha calculado en más infinito sale igual a 1. Entonces, los libros le llaman asíntota horizontal derecha. Y cuando x tiende a menos infinito, tiene una asíntota horizontal izquierda, le llaman igual a menos 1, ¿no? Es una función impar y su rango está en el intervalo abierto de menos 1 a 1. Y toda recta horizontal que ustedes tracen lo corta en un solo punto, por lo tanto, esto viene a ser entonces una función univalente que va a tener inversa. Ahí tenemos la cotangente hiperbólica, coseno sobre seno, entonces coseno la semisuma y seno la semidiferencia será el factor 2. Esta sí tiene asíntota vertical, aparte de ser impar, porque si cambio x por menos x, cotangente hiperbólica menos x, coseno hiperbólico menos x sale lo mismo, coseno hiperbólico x por ser par. Y el seno hiperbólico de menos x sale menos seno hiperbólico de x. Entonces, coseno entre menos seno sale menos tangente hiperbólica. Entonces, la cotangente hiperbólica es impar. Ahora, en este caso, para que esto, asíntota vertical, el divisor se hace 0. Entonces, se hace 0 cuando estos dos sean iguales. Y son iguales cuando x vale 0, ¿no? Entonces, tiene una asíntota vertical. Bueno, ahí vemos que es impar, vemos interacción con los ejes, todo. Como digo, falta ver su derivada, todas esas cosas. Ahí está la gráfica, ¿no? Una asíntota vertical a la derecha de 0 más. Recuerden que la cotangente es coseno sobre seno. Para 0 más, coseno de 0 vale 1 y el seno hiperbólico de 0 vale 0. Pero mayor que 0 está arribita, entonces 1 entre 0 más sale más infinito, una asíntota vertical. Pero el seno hiperbólico a la izquierda de 0 es negativo, entonces 1 sobre 0, un negativo de 0 más, me sale menos infinito, ¿no? Asintótico. Y demuestran que cuando x tiende a más infinito, eso se hace asintótico, vale 0. Perdón, 1. Y cuando x tiende a menos infinito, tiende a menos 1. Entonces, igual a menos 1, igual a 1, es las asíntotas horizontales. Y el rango viene desde menos infinito a menos 1, abierto, y desde 1 abierto hasta más infinito. Luego tenemos la secante, que viene a ser la recíproca del coseno, y ahí es una función par. Tengo que derivar para ver dónde crece, decrece. Todo ese análisis no lo he enviado, me parece, porque estaba viendo para bajar, para hacer la clase, y no lo he encontrado. Entonces, hoy más tarde le envío las gráficas con bastante detalle de su derivada de todas estas funciones, ¿no? Lo mismo en su gráfica está ahí, va abierto de 0 a 1, cerrado en 1, asintótico horizontalmente y más menos infinito igual a 0, es una función par, y luego la cosecante que es 1 sobre seno hiperbólico, ¿no? Acá tiene una asíntota vertical, cuando el divisor se hace 0, en x igual a 0, es una función impar. Esto puede ser seno hiperbólico de x a la menos 1. Cuando deriva esto hace menos 1, seno hiperbólico a la menos 2, por el seno hace coseno. Entonces menos cotangente hiperbólico por secante hiperbólica, ¿no? Las identidades. Ahí está su gráfico. Ahí están las propiedades. Derivada del seno, coseno, la derivada de la tangente secante hiperbólico cuadrado, la secante menos secante, acá cambia respecto a la trigonométrica, acá también cambia, la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico, la cotangente menos cosecante hiperbólico cuadrado,
la cosecante menos, ¿no? Si conozco estas derivadas, la integral del lado derecho me da la función del lado izquierdo, ¿no? Ahí están las integrales. Identidades. Todas estas identidades las tengo demostradas en material, que van a tener esto y lo van a revisar. Arco doble, arco mitad. El libro donde hay más de esto es en el libro de Matemáticas Universitarias de Jan Brito. Ya no hay más. ¿Se ve las funciones inversas? ¿Se ve la...? Sí, ¿Se ve profesor. funciones hiperbólicas inversas? Sí se ve, profesor. Ya, entonces, en base a lo que hemos visto en las hiperbólicas directas, se generan las funciones inversas hiperbólicas, ¿no? El arco seno hiperbólico, entonces ahí tenemos el arco seno hiperbólico, va a ser logaritmo de x más raíz de x cuadrado más 1, ¿no? Esa sería entonces... la función seno hiperbólica es univalente. Acá tenemos entonces f, el conjunto de pares ordenados, donde i es seno hiperbólico, i igual f de x seno hiperbólico, y como es univalente, entonces tiene inversa, intercambio los pares ordenados, ¿no? Entonces, donde vea i, pongo donde vea x, pongo i, donde vea i, pongo x, y esto sería entonces x igual seno hiperbólico. Es decir, i es arco seno hiperbólico de x. Recuerden que teniendo la función logaritmo, como función inversa generamos la exponencial de base x. Ahora, y las hiperbólicas lo estamos viendo en función de las combinaciones de las exponenciales. Por lo tanto, esperamos que las hiperbólicas inversas, si es que funcionan, van a ser en funciones logarítmicas, como se está viendo ahí. Encontrar eso es bastante sencillo. Entonces, aplico la definición nomás. Acá tengo, si x es seno hiperbólico de i, ahí tengo, y esto lo defino como la semidiferencia de las exponenciales. Y de acá multiplico todo por 2 veces e a la i para formar una ecuación de segundo grado en e a la i. Entonces acá está la ecuación de segundo grado en e a la i, y ahí está. Paso esto al otro lado y aplico la fórmula general de la cuadrática, ¿no? O completo cuadrado. Y ya quedó de esta forma despejada e a la i como x más menos raíz. Pero e a la i es positivo. Y para todos los reales, raíz cuadrada de x cuadrado más 1 es mayor que x. Por lo tanto, para que el lado izquierdo, que es positivo, sea igual al lado derecho, la única posibilidad es que quede con el signo positivo, ¿no? Entonces ahí ya de la doble raíz solamente queda 1. Ahí está la justificación, ¿no? Para todo real, 1 es mayor que 0, saco y demuestro entonces que se cumple este requisito. Por lo tanto, el lado derecho es mayor que el x. Entonces tomo solamente el positivo y de ahí tomo logaritmo. Entonces el logaritmo de a la i me sale i logaritmo de e, que vale i por 1, me sale i, y al lado derecho logaritmo. Entonces i es el logaritmo de x más raíz de x cuadrado más 1, pero arriba también está que i es el arco seno hiperbólico, ¿no? Acá está i, es arco seno hiperbólico de x. Entonces igualo esta expresión 2 con la última relación que está acá, la expresión 5, y ya está demostrado entonces que arco seno hiperbólico es logaritmo de x. A usted se le puede presentar esta función o esta función y se dice grafique. Yo tengo que ver integral de crecimiento, derivo. Entonces ahí veo que la derivada del logaritmo del arco seno viene a ser algo bastante sencillo, ¿no? Ya simplifico, doy mínimo con un múltiplo, se va y queda solamente 1 sobre x cuadrado más 1. Quiere decir que este lado derecho es positivo, por lo tanto la función arco seno hiperbólico es estrictamente creciente, ¿no? Y luego derivo por segunda vez y hay un punto de inflexión en x igual a 0. Bueno, ahí no lo he hecho, pero acá está la integral. Si la derivada de arco seno es este resultado, entonces la integral de esto
es arco seno hiperbólico. Recuerden que hoy día al comienzo le puse que esto, la integral diferencial de u sobre raíz cuadrada de u cuadrado más a cuadrado era logaritmo neperiano de u más raíz cuadrada de u cuadrado más a cuadrado, entonces esto viene a ser ese logaritmo, ¿no? Bueno, acá está justamente la derivada para los puntos de inflexión. Acá veo cóncava hacia arriba si x es menor que 0, porque acá hay un signo negativo. Si esto es positivo, positivo, con esto negativo, ¿no? Ya tienen ustedes. Bueno, esto lo vemos ya mañana. Ahí están el arco tangente, todo, pero ya lo tienen ustedes. Y le complemento con lo que está faltando, ¿no? Nos quedamos acá entonces. Muchas gracias. Profesor, disculpe, el viernes es la práctica, ¿no? ¿Cómo? El viernes es la segunda práctica calificada. Sí, sí. Viene hasta acá. Hasta funciones hiperbólicas inversas. Sí. Yo ya les mandé ayer, anteayer creo, prácticas calificadas segunda. Hay algunas que están resueltas y voy a buscar si tengo más. Les envío también el día de mañana, ¿no? Cualquier cosita de preguntas que tengan de las prácticas que no entiendan o que falta resolver, algunas preguntas que ustedes van a ver en las prácticas a veces no están resueltas. ¿Por qué no las resolví ahí? Porque ya la tenía resuelta anteriormente. Como hay preguntas que se repiten a veces, entonces ya no las hay resueltas, ¿eh? Pero si ustedes creen bien algún problema o han encontrado otros problemas en algún libro así, ustedes hoy día me escriben por el WhatsApp, me mandan la fotito y yo por la tarde voy a leer eso y ya les voy a contestar, ¿ya? Siempre en cada práctica o cualquier clase que tengan dudas, ustedes me escriben, solamente me mandan la foto ahí y yo les respondo. Nos quedamos acá entonces. Ya, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Muchas gracias.